Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Yo creí que seríamos muy pocos. Gracias por venir. Y gracias por haber venido durante todo este ciclo, un tanto accidentado, por haberme acompañado en esta aventura de tener que enfrentarme a esta boca de escenario desacostumbrada. Gracias por haberme comprendido, por haberme justificado y por esperar siempre un poquito más la siguiente vez. Es ya de por sí impresionante, es un evento hablar con cada uno de ustedes en particular. Y pues, se juntan todos, pues fíjense cómo me siento. De veras, muchísimas gracias por haberme acompañado. Vamos a evocar esta noche el recuerdo de una mujer que llegó a ser autócrata de uno de los estados más importantes de la tierra. En el tiempo de ella, el siglo XVIII, y en el nuestro. Una mujer que nació en Alemania y que, pues no me atrevería en este caso a decir que estaba destinada a ser zarina de todas las Rusias, sino que ella misma fue forzando su destino hasta lograr ocupar esa cumbre altísima, no solo en la política, sino en la cultura de su tiempo. Ella forjó ese destino y lo forjó con tenacidad. Desde luego, tenacidad avalada por la genialidad. Si separáramos a las mujeres científicas de las políticas y no pensáramos en la señora Curie, diríamos que ha sido Catalina, una de las grandes mujeres geniales de la era moderna. Pero debemos recoger su historia cuando todavía no se llamaba Catalina y cuando todavía no era rusa, cuando nació en la primera mitad del XVIII en un principado realmente poco importante de aquellos que tanto abundaban en Alemania, Anhalt-Zerbst, un territorio minúsculo y un título que ya poco significaba. Su padre, el príncipe Cristiano Augusto, pues tenía que ganarse la vida sirviendo al ejército del emperador. Ella fue la primera de los vástagos de esa familia, Cristiano Augusto de Anhalt-Zerbst, y Juana, su esposa. Juana era más notable que Cristiano Augusto. Ella también provenía de familia principesca germana, pero estaba emparentada, y por cierto repetidamente, con la casa dinástica rusa. Durante todo el transcurso del XVII y el XVIII fueron frecuentes las bodas de príncipes rusos con princesas alemanas. Y Juana contaba en su genealogía con alguno de esos vínculos, de lo cual
pues se jactaba en gran manera, y no sin razón. Sin razón se jactaba de que un hermano suyo por poco se casa con la zarina Isabel, pero pues no se casó. Y eso pues no es un vínculo, eso de por poco se casa. Pues estaba prometido a la zarina Isabel y se murió pues unas semanas antes de la boda. A la zarina Isabel no le duraban mucho los prometidos, se le secó, se le acabó, lo deshizo y no llegó pues a cristalizar esa unión. Sin embargo, Juana decía que de su familia habían surgido importantes personajes en las relaciones entre los dos grandes estados. Cristiano Augusto, el papá, era un hombre dedicado al ejército, un buen administrador, un fiel y mediocre, pero incondicional vasallo del rey de Prusia, un hombre que nunca causaría problemas, pero sin ninguna brillantez. Parece que fue un esposo tranquilo, y en cuanto a esa niña que les nació, pues no se preocupó mucho por ella. Él tenía sus colecciones de relojes y escribía unos tratados sobre los climas y el curso de distintos ríos del África, y estaba siempre pues verdaderamente absorto en esos estudios que a poco conducían. Sin embargo, el nacimiento de esa niña fue recibido teniendo en cuenta que era la primogénita prácticamente. Dos nacimientos la habían precedido, pero los niños habían muerto recién nacidos. Fue recibida con poco entusiasmo, sin ningún júbilo. Y este hecho como que respalda la maledicente leyenda de que quizá no era hija de Cristiano Augusto, sino de la frívola Juana con el propio rey de Prusia. Es curioso que a la niña se le diera, bien, el nombre de Sofía era frecuente en la familia, pero a continuación Augusta, por su padre oficial, Federica, sin embargo, en arriesgado, en temerario homenaje al rey de Prusia. Parece ser que Juana había tenido relaciones ardorosas con Federico II, el hijo del gran Federico Guillermo, cuando éste era todavía un descontento príncipe heredero, y ella pues lo había consolado, y de esas relaciones podía ser fruto, según algunos autores, esa niña cuyo nacimiento fue recibido sin ilusión, hasta el grado de que no existe constatación ninguna en el registro civil, ni en la parroquia, ni en la capilla del castillo de Anhalt-Zerbst, ni en ningún otro archivo jurisdiccional, ni de su nacimiento, ni de su bautizo. Por lo que pensamos que se consideró el acto como muy privado, sino clandestino. Respalda también la maledicente teoría el hecho de que durante toda su vida Juana experimentara y manifestara una evidente renuencia a abrazar a aquella niña, como que la consideraba fruto de una culpabilidad, o por lo menos
motivo de un recuerdo que para ella era lamentable. Sin embargo, 2 años después, les nació el primer varón que pervivió, y fueron muy grandes las fiestas que hubo en Palacio para celebrar el acontecimiento y consecuentemente las de su bautizo. De modo que esa niña, como dice en sus memorias, porque nos ha dejado unas tiernas memorias, no fue recibida con amor, no halló el ambiente natural de ternura y de cariño que tan vitalmente necesita una criatura como la propia nutrición física. Eso será muy importante, y una vez más redundo en el hecho, en la necesidad de escarbar en el nacimiento y la niñez y la infancia de nuestros personajes, porque para siempre ella será una sedienta de amor, y debemos comprenderla en esos orígenes, porque si fue recibida con poca ilusión, ella también fue, como bebé, pues una grande desilusionada, porque de su supuesto padre no recibió más que un interés menos que cortés, el que imponía la educación en el ámbito familiar, y de su madre continuamente rechazos. Juana la entregó a nodrizas, y de nodrizas a sirvientas, y de sirvientas a institutrices, y pasaba semanas sin ver a esa criatura, y cuando sin querer se tropezaba con las nodrizas que la llevaban en el jardín o en algún patio del palacio, comenzaba a gritar, indignada, extraordinariamente molesta, diciendo que para qué le presentaban aquello delante de ella. Además, aquello había nacido un tanto enferma. Casi todos los hijos de Cristiano Augusto y de Sofía fueron enfermizos, por ello murieron 2 antes que nuestra protagonista. Pero ella también heredó de su madre pues una debilitación general de su organismo. Era escrofulosa, tenían que raparla cada 2 o 3 meses para curarle las costras y los eczemas. Sufría fácilmente de sus pulmones, tuvo 2 graves pulmonías en su vida, y de los 8 a los 12 años pues se le notó una grave desviación de la columna vertebral, y tuvo que llevar, no sabemos durante cuántos años de su vida, pero sí día y noche, un corsé metálico, un corsé ortopédico. Esa niña, Sofía Augusta Federica, si no hubiera estado habitada por el genio, si no fuera uno de aquellos personajes cuya existencia admiramos ejemplarizados, bastarían esos inicios para una vida naufragio, para que fuera sencillamente una mediocridad, hija de otras 2 mediocridades, una niña educada para casarse con otro príncipe alemán, menor todavía en dignidad y título que su propio padre. Pero estaba habitada por la llama sagrada, y cada una de las dificultades que encontró, de su salud, de la indiferencia de su supuesto padre,
del rechazo patológico de su madre, de todo ello fue haciendo ella escalones para surgir, para emerger de la desgracia total, de la desesperación, del fatalismo, y se propuso que cada dificultad en su vida constituyera para ella no una adversidad, sino un reto. Más tarde diría ella en sus memorias, unos exámenes. Con razón, la adversidad, cuando acontece, es llamada prueba, una prueba. Pues sí, unos exámenes, a ver cómo está uno, a qué nivel ha llegado, cómo anda su forma, su resistencia, su vigor morales. Y fue caracterizada desde esa primera infancia por una extraordinaria tenacidad, sobrevivir. No habría sido ninguna desgracia en su casa su fallecimiento. 2 varoncitos muertos, ella para qué tenía que sobrevivir, y además aquella sobre la cual pesaba el estigma de la duda. Pero sobrevivió. Y quizá en esa conducta frente a su madre y a su padre y a los visitantes y al capellán del castillo, ellos eran luteranos, aprendió lo que luego le echaríamos en cara, pero aprendió aquello que le era necesario para no desaparecer, a disimular sus sentimientos, a sufrir innúmeras humillaciones sin darse jamás por humillada, para hablar de otra cosa cuando estuviera sufriendo por algo determinado, para sobreponerse siempre fieramente a su circunstancia. Y así, aquellos que eran prácticamente sus enemigos o gentes indiferentes respecto a ella, todos la ayudaron, porque de ellos se sirvió para ser más astuta, más cautelosa, más pronta, más eficaz, más prevenida, para poder utilizar toda circunstancia y no manifestar nunca su verdadero pensamiento, sus verdaderos sentimientos. Esa niña sedienta de amor creció prácticamente olvidada hasta que el rey de Prusia, aquel a quien se supone su verdadero padre, pensó en una nueva alianza entre su corona y la casa dinástica de los zares. Era soltero, el príncipe heredero de todas las Rusias, el gran duque Pedro, y parecía que no existía entre la aristocracia rusa quien pudiera esperar la distinción de que él le ofreciera su mano. Y siguiendo la tradición, Federico de Prusia escribió a la zarina Isabel de todas las Rusias, proponiéndole el matrimonio de la hija de uno de sus príncipes, Sofía Augusta Federica de Anhalt-Zerbst, con el príncipe heredero de la zarina, que no era su hijo, sino su sobrino. La gran zarina Isabel aceptó por lo menos que se conocieran los dos jóvenes. Y Federico lo hizo saber, que curioso, no a Cristiano Augusto,
sino a Juana. Prepara a la niña y ve con ella a Rusia, que conozca al gran duque, que se amen y que se casen. Evidentemente, para Federico de Prusia se trataba de una jugada política, pero quizá también él atendía a pues una cierta inclinación por aquella que era su hija natural, y así quería distinguirla. O como muchos han supuesto, por ser su hija natural, también heredó muchos de sus grandes dones políticos, diplomáticos, inclinaciones culturales y artísticas, y por ello el rey de Prusia se sentía reflejado en esa bastarda y quería promoverla, empujarla políticamente para ver hasta dónde podía llegar una hija suya. Juana se sintió feliz. Ella en todo momento actuó como si fuera la protagonista del viaje. Claro, tenía que llevar a su hija, porque su hija era la que debía gustar al duque heredero. Pero ella era la que viajaba. Europa debía saberlo y conmoverse al anuncio de este viaje. 142 baúles llevaba Juana en su equipaje y una multitud de sirvientes. Sin embargo, no se había pensado en que Sofía Augusta Federica pues no tenía más que 2 vestiditos, uno de los cuales llevaba puesto, y 2 pares de medias y 6 pañuelos, y así salió de su casa, junto con aquella gloriosa mamá que ya estaba dispuesta a emparentar con todos los rusos. Pasaron por Berlín para despedirse del rey Federico y darle gracias. Pues Juana se presentó ante el que había sido su amante y ahora era su monarca, su emperador, pero no presentó a la niña. Es que está enferma, se ha quedado en casa. Luego ya salimos para Rusia, ya no la podrás conocer. Y el rey decía, no, pero yo quiero conocer a esa niña. Y parece que insistió mucho y que incluso, pues, declaradamente exigió conocer a su hija. Y Juana siguió con las excusas de que estaba muy enferma la niña y que no podía salir y que ya se iban para Rusia. Y entonces mandó el rey a sus agentes y se supo que la niña no estaba enferma, solamente que no tenía vestido para presentarse en la corte, que no tenía vestido de recepción. Y entonces el rey Federico le envió a su hija natural un vestido de una hermana suya, mayor de edad, no digo cuántos años para que no me digan cuántos son mayor de edad, pero ya muy mayor de edad, viuda, que vestía naturalmente de negro y de un modo exageradamente puritano para que el vestido le sirviera a la niña. Y Sofía Augusta Federica tuvo que ponerse el vestido, teniendo ella de 13 a 14 años, de aquella señora ya tan mayor, y con aquel vestido colgando y tropezando, tuvo que penetrar en el Palacio Real y conocer al que ella no sabía si era realmente su padre, pero aquel que la deslumbró por su presencia y por sus títulos,
el rey de Prusia, el caudillo político de todos los principados alemanes. Y fue obligada a bailar. Y tuvo que bailar con aquel vestido. Y aquel día ella deseó morirse, que se la tragara la tierra. Y aunque Juana se divertía mucho viendo tropezar a su hija mientras bailaba, Federico la observó y vio cómo era posible, no siendo bella la niña, guapa no era, pero sí distinguida, cómo era posible que bailara con aquellos harapos y verdaderamente como una princesa. Algún día esa niña, cuando empiece a exigir lo que la vida no le ha dado, en primer lugar amantes y en segundo lugar vestidos, joyas, riquezas, no se saciará jamás. Y no sé, yo y gentes como yo le damos toda la razón, porque aquel baile con aquel vestido sí tenía como precio toda una vida de bien vestir, se lo merecía, por lo bien que vistió aquella prenda horrenda. Yo no recuerdo más que otro caso en la historia, cuando se casaron en Bizancio, el príncipe Cantacucenos con Ana, su prometida, y el imperio bizantino estaba ya en completa bancarrota. No existían riquezas más que en las iglesias y constituía sacrilegio usarlas. Y se debía hacer la boda del príncipe bizantino, y Bizancio significaba mucho por tantos siglos de gloria y de esplendor, y las hordas musulmanas ya estaban junto a las fronteras, y la gente estaba hambrienta y harapienta, pero había ido a la iglesia porque ya se sabía que esa era una de las últimas liturgias que iban a ver antes de ser ocupados por los turcos. Y en un gesto fiero, como el de Sofía Augusta Federica siglos después, la recién casada se colgó aretes y collares y sortijas de vidrio, bolas de colores de cristal con las que jugaban los niños, las ensartó y se cubrió de toda aquella quincalla para aparecer debidamente ataviada en su fiesta, una de las últimas fiestas de Bizancio. Y nadie se sonrió, ni a nadie le pareció grotesco o impropio el espectáculo, porque aquellas bolas de cristal, aquellos abalorios verdaderamente sin valor alguno, eran el símbolo de todo lo que ella debía haber tenido de auténtico, de todo lo que ella merecía llevar. Era la señal de todo lo que le faltaba. Era una patética protesta en aquel momento en el que todos se fijaron en ella y pensaron que verdaderamente había terminado la gloria de Bizancio. Así veo yo a Sofía Augusta Federica bailando ante el rey de Prusia. Ella que por no ser guapa
debía ser realzada por mejores y más cuidados vestidos y tocados. Y sencillamente danzó, y esa danza fue definitiva. Y se atrevió cariñosamente, el rey, por paternal, podía decir: muy bien has bailado, hija mía. Y después partieron para la corte de todas las Rusias. A todo esto, el príncipe Cristiano Augusto de Anhalt-Zerbst, pues no había comprendido mucho a qué iba su hija a Rusia, y mucho menos por qué era la elegida entre tantas otras princesas alemanas, de lo cual dedujo que debía escribir un tratado sobre el clima y los aires de Rusia. Y eso retardó un poco la salida de Juana y de su hija, porque él estaba terminando sus estudios sobre el clima ruso, de que en invierno hace frío y en verano hace calor, y hay que abrigarse, por lo tanto, en invierno, no en verano. Pero unos volúmenes gigantescos, y luego se los entregó, y así como el rey de Prusia la había llamado hija, Cristiano Augusto la llamó princesa cuando la despidió por última vez. Ahí tenéis, princesa, eso he escrito para vos. Y con esa inocua prueba de interés paterno, y con aquella madre infernal, y con aquella horrísona despedida en Berlín, emprendieron el camino a la frontera rusa. Dominaba en Rusia la gran Isabel. Isabel, una de las hijas, me imagino que la segunda, de Pedro el Grande. Isabel, ella también grande, majestuosa y frívola a un tiempo, cruel y tierna, desvergonzada y cínica y supersticiosa. Una mujer contradictoria, meteorológica, bajo cuyo imperio, sin embargo, Rusia siguió, casi diríamos por inercia, el camino de su fortalecimiento e incluso de su expansionismo. Esa Isabel había llegado al trono, pues derrocando a algunos otros familiares que la precedían en la serie dinástica. Dio un golpe de estado tan eficaz como espectacular y se sentó en el trono de todas las Rusias. Nunca tuvo esposo, aunque todo el ejército estaba a su disposición a fin de que pues ella no se sintiera sola en aquel altísimo lugar. Algunas de sus aventuras y muchos de sus escándalos, por mala fe o por confusión de biógrafos, le son atribuidos a nuestra princesa, y son sucesos de la vida de la zarina Isabel. La zarina Isabel veía con buenos ojos que su sobrino y heredero se casara con una princesa alemana. El hecho de que pudiera casarse con una joven aristócrata rusa la inquietaba, porque ello polarizaría un partido de oposición. Alrededor del nuevo matrimonio se haría sentir la esperanza
de una nueva Rusia, sobre todo para aquellos que estaban descontentos de su reinado. Era preferible, pues, una extranjera, a la que la nobleza rusa siempre consideraría como una mujer extraña, inserta artificialmente en el cuadro político del país y por lo tanto, pues sin ninguna efectividad política. Isabel, cuando llegó a conocer a Juana y finalmente pudo apartar a Juana y hacerla callar y enviarla a un castillo y ponerle calefacción para poder ver a la niña y conocer a esa pretendiente a la mano de su sobrino, Isabel supo que esa niña, en primer lugar, era de padre dudoso, eso se sabía en toda Europa. El único que no lo sabía era Cristiano Augusto, de Anhalt-Zerbst. En segundo lugar, la niña estaba enferma. En tercer lugar, ya su carácter se había deformado por las dificultades psicológicas y por los dolores físicos. Y sin embargo, Isabel supo comprenderla. Vio en ella a una desesperada tratando de asirse del curso de los acontecimientos para sobrevivir, y pensó Isabel que eso había sido ella misma años antes. Cuando habían subido al trono, después de Pedro el Grande, sobrinos, hermanos, y en cualquier momento ella podía esperar ser ejecutada, a fin de que la masacre de los demás familiares asegurara el reinado de quien se había apoderado del trono. Y durante muchos días y noches ella estuvo esperando, aterrorizada, al pelotón de guardia que llegara a ejecutarla, y no se hizo. Y se alió con unos cuantos militares y logró el golpe de Estado. Y por la fuerza después se impuso, y el sínodo de la Iglesia rusa y el Senado debieron reconocerle su lugar de zarina, femenino de zar, que viene de César, el que impera, el que tiene todos los poderes, el autócrata. Y vio en aquella niña a alguien semejante a ella, y esa mujer que no había conocido marido fijo y que no había tenido hijos conocidos, esa mujer sintió afecto maternal por aquella niña desamparada y se propuso ayudarla a conseguir sus propósitos. Primero le tuvo que decir algo terrible. El heredero de la corona de todas las Rusias era un ser pues verdaderamente deleznable. La historia lo ha presentado como un retrasado mental. Isabel lo llamaba cretino, así sencillamente, cretino. Decía de él que tenía la discreción de un cañonazo y que era tan bobo, memo y pesado que había matado a besos a un cerdo. Estuvo y bésale, y la bestia se murió de asco. Se murió de asco. Miren ustedes, que matar a besos a un cerdo. Pues eso es lo que decía Isabel de su sobrino.
Nosotros creemos que Isabel exageraba, y los biógrafos también. Seguramente fue un mediocre, atormentado por aquellas dos mujeres, porque un hombre que tiene como tía y emperatriz y una mujer que está en casa con él a Isabel, pues no puede ser gran cosa. Y si lo es, se va acabando, se va acabando. Y luego, conocer al otro genio de la época y estar destinado a ser el esposo de aquella princesa alemana, pues cualquier hombre entre esas dos gigantas parecería verdaderamente un cretino. Él seguramente estaba abrumado por el hecho de que un día tendría que suceder a su tía Isabel y tendría que hacer algo tan complicado como reinar, y reinar en el país más grande de Occidente, en el país de los dos continentes, y no solamente después de Isabel, sino después de la enorme herencia político-cultural que dejó Pedro el Grande. Eso lo tenía abrumado. Ahora, algunas limitaciones sí las tenía, porque a los 30 años todavía jugaba con muñecas. Y eran muñecas de tamaño natural. Se las hacían, pero pero de muñecas de aserrín. Eso ya desde pequeñito le había pasado, que veía niñas que le gustaban, a princesas, a jóvenes de la nobleza, y decía, esta me gusta, que me la hagan. Y entonces tenían que hacerle una copia exacta en trapo y aserrín y en tamaño normal. Y por un tiempo, mientras estuviera entusiasmado con aquel personaje, él convivía con aquella muñecota. También tenía un sargento, un muñeco de sargento, también le habían hecho. Y entre los muñecos y él, pues se pasaban tardes y noches animadísimas. Y él los movía y hablaba y los hacía hablar a todos. Y eso fue lo que le dijo Isabel a Sofía, a Augusta Federica. Estás en un país en el que siempre serás considerada extranjera. Sé que no has conocido amor de padre ni de madre. Quiero que sepas que tampoco sabrás lo que significa estar casada. Ahora, ¿quieres ser la esposa de mi heredero? Ese es el precio. ¿Quieres serlo? Yo te ayudo. Porque yo he sido una mujer como tú. Yo también fui una aventurera y por eso escarpé esa cima. Pero mírame, cuán solitaria estoy. ¿Quieres llegar a eso? Y nuestra princesita dijo, no es que quiera, es que es el único camino que tengo. No puedo regresar a Berlín. No me reconocerá mi padre. No puedo regresar al palacio de mi familia. No me quiere mi madre. No conozco nada más. He venido hasta aquí y me quedaré aquí. Y entonces Isabel le dijo, bien, serás un día tú esposa del zar de todas las Rusias. Yo te ayudo. Es desolador que todo esto le haya sucedido a una mujer tan importante. Pero quizás si no le hubiera sucedido, no hubiera ella desarrollado su importancia. En esas memorias, que es muy saludable leer, relata ella como por las noches
después de altercados con su madre o de grandes desilusiones en la corte rusa, seguía una costumbre que desde niña tenía. Tomaba la almohada de su cama y se sentaba a horcajadas sobre la almohada y se imaginaba que era un corcel sobre el cual podía fugarse de aquella realidad, subir y remontarse de aquel castillo y de aquel país y contemplar el mundo en la nimiedad que verdaderamente constituye y sentirse un ser en el cosmos, no separado, pero sí independiente de aquellos míseros seres que amargaban su existencia. Y dice en sus memorias, ella se lo toma en serio y dice, y a veces galopaba yo toda la noche y no dormía y regresaba en mi corcel al amanecer y apenas me daba tiempo para cubrirme con las sábanas para que me encontraran las institutrices y me despertaran creyendo que yo había dormido durante toda la noche. Qué necesidad de escaparse. Pero fíjense que hay muchas maneras de escaparse y ella se escapaba subiendo. Hay quien se escapa bajando, hay quien se escapa degradándose o sencillamente ignorando la circunstancia y fingiendo locura. Pero ella se escapaba volando, volando. Y esa almohada corcel tiene mucho que ver con las alturas que verdaderamente logró alcanzar. Muy difícil para una niña, para cualquier niña, que cuando la zarina Isabel le preguntó, ¿quién es el ser que más te odia?, debió contestar, mi madre. ¿Y quién es el ser al que más odias? Pues, mi madre. Y lo terrible es que, pues tenía razón, tenía razón. Parece ser que en la corte rusa fue recibida con muchas prevenciones, pero como tenía el amparo de la zarina, fue tolerada en la aristocracia, pero no admitida en la iglesia, porque ella, como alemana, era luterana, y como luterana había sido bautizada Sofía Augusta Federica. Ella tuvo conversaciones con la emperatriz Isabel y llegó a hablarle manifiestamente, incluso sin ningún recato. Diríamos que incluso esos vínculos llegaron a no tener candor ni pudor. Hablaron desnudamente las dos mujeres y se enteró Sofía de que pues Isabel era también una bastarda, y ese era el gran secreto de la zarina Isabel, que por una parte sí era hija de Pedro el Grande, pero también de una mujer sencilla, campesina, esposa de un soldado, y que de ahí le llegaba a Isabel la posibilidad de grandeza, es decir, por una parte el esplendor y la dignidad de la sangre de los Romanov, pero por otra parte aquel sentido primario de la vida y aquel emocionalismo tan propios del pueblo ruso, de ese tierno gigante que es el pueblo ruso. Y por eso Isabel podía ser tan popular, porque podía compartir fiestas, banquetes,
peregrinaciones, ceremonias religiosas y bacanales con su pueblo, y el pueblo se le entregaba por completo. Y el secreto pues no estaba en ningún manual de etiqueta cortesana, sino en su sangre mixta, en su sangre ricamente ilegítima. Así pues fue tomando confianza la princesita Sofía. Ahora, cuando trató de intimar con Pedro, y lo único que logró fue que Pedro mandó a hacer una muñeca como ella, sí sintió que ya para siempre estaría sola. Y entonces puso en juego unas dotes histriónicas maravillosas. Dijo: yo no me voy a regresar, yo ya no me salgo de Rusia, ya lo que he alcanzado hasta ahora ya es mío. No tiene ninguna otra pretendiente el gran duque heredero, ni tiene ninguna otra confidente la zarina. Pues ¿qué más quiero? Me falta ganarme a la nobleza, a la iglesia y al ejército. ¿Qué haré para ello? Pues congraciarme. ¿Cómo? Pues en primer lugar hablaré ruso, aprenderé el idioma de ellos y lo hablaré bien, y hablaré el ruso demótico con los campesinos, y el más puro con los puritanos, y el oficial en la corte. Y sabré de la historia de Rusia y de sus artes, y en especial de su literatura, y aprenderé del reinado de los últimos zares, y muy especialmente de aquel que están tan orgullosos, de Pedro el Grande. Y haré también una biografía de Isabel para gustarle a la zarina, en la que va a quedar muy bien retratada. Y además me iniciaré en la doctrina de la Iglesia Ortodoxa rusa. No le fue fácil. El eslavo es prácticamente impronunciable para un alemán. Bueno, es impronunciable para todo el mundo, pero más para un alemán. Pues aquella niña en pocos meses aprendió perfectamente el idioma ruso. Y lo logró gracias a tantos y a tales sacrificios que, según dicen en sus memorias, por las noches, para que no la venciera el sueño, paseaba con los pies desnudos sobre las losas de mármol de las salas de palacio para no dormirse, para que el frío la mantuviera despierta y poder estudiar una o dos lecciones más antes de irse a dormir por la madrugada. Ahora había sustituido verdaderamente su cabalgadura. Ahora ya era algo sobre lo cual ella sí montaba, algo que ella direccionaba, algo que la hacía subir, el idioma ruso. Y de andar estudiando con los pies desnudos durante todas las noches, pues contrajo una pulmonía. Y estuvo a punto de morir. Y ahí creemos que ella utilizó la circunstancia para su jugada final: ganarse al pueblo, a la iglesia, a la emperatriz y al ejército. Porque, pues, sí se podía haber muerto de una pulmonía, pero ella como que la agravó la pulmonía, y los médicos desesperaban de salvarla, y ella ya solamente podía, pues, suspirar algo, y dijo algo de muero. Y Juana pues ya estaba haciendo los baúles y viendo si ella podía siempre casarse con el heredero, o ya se quedaba de una vez en Rusia, o si había algún noble disponible en la corte imperial,
porque la niña pues ya se me está muriendo. Pero alguien del contorno, del entorno de la zarina, le dijo, hija mía, te vas a morir, ¿quieres un pastor luterano? Y ella con un hilo de voz alcanzó a decir, soy rusa ortodoxa y quiero un pope ruso ortodoxo porque me voy a morir. Y lo dijo en perfecto ruso, todo eso. Pues eso, con eso se ganó toda la Rusia. Con eso, porque la iglesia se licuó, la iglesia dijo, pues esa es una santa, una santita, hay que hacerla que perviva, porque, pues claro, con razón ha estado estudiando tanto, días y noches, pues no estudiaba solamente el idioma, sino la cultura y la religión de nuestro pueblo, y ha llegado a comprender que la verdad es nuestra, y por eso quiere ahora morirse como ortodoxa rusa. Pues esa niña es una iluminada. Y el ejército, estratégicamente, pensaba, pues no está mal la jugada, pues es una muy buena jugada. Y el ejército también estaba inquieto, porque el día que muriera Isabel, no se sabía qué podría pasar. Y la nobleza, pues se avergonzó, dijo, pues esta es más rusa que nosotros. Porque pues nadie pide tanto cuando se está muriendo, pues pide una medicina, pero un pope ortodoxo y ruso no era necesario que lo dijera, porque un pope ortodoxo en Rusia pues ya se sabía que era ruso, pero ella tuvo que pedir un pope ortodoxo ruso para que quedara en la historia esa su última frase del último periodo de su vida, porque esa tenía que ser la primera frase del nuevo periodo. Y llegó el pope ortodoxo, el pobre, pues hasta tenemos el nombre, Simón Todorsky. Simón Todorsky fue a pedir permiso al patriarca, y el patriarca le dijo, vete corriendo tú, dale todo lo que sea, santos soles, todo lo que sea, porque es amiga de la zarina, y la zarina la protege. Y el hombre derramó todos los sacramentos sobre la moribunda. Moribunda que a los 15 días estaba perfectamente restablecida, presidiendo un baile que se organizó en Palacio en su honor y dando gracias a Dios por esta sarta de milagros, desde su conversión a la Iglesia Ortodoxa rusa hasta su maravilloso y radical restablecimiento. 15 días. En 15 días habían cambiado todos respecto a ella. Y la más ufana era la zarina Isabel. Le dijo, lástima que te tengas que casar con Pedro. Lástima, tienes madera de zarina. Si tú fueras zarina, serías más grande que yo. Proféticas palabras. Pero estaba Pedro en medio con sus muñecos. Se la declara novia oficial de Pedro y se hace la ceremonia de su conversión ritual a la Iglesia Ortodoxa. Ninguna diferencia importante con la Iglesia Romana, algunas sutilidades teológicas, no tan sutiles para los teólogos, con la Iglesia Luterana. Y se pidió que escogiera un nombre y dijo Catalina, porque Catalina era la figura que les había quedado a los rusos tras la muerte de Pedro el Grande. Era la viuda de Pedro el Grande, ya muerta, pero era el gran nombre que tenían ellos presente, y se necesitaba un nombre que pudiera compararse, si no eclipsar, al de la gran Isabel. Y desde entonces fue llamada Catalina.